Esa mañana de diciembre, Monterrey aún despertaba cuando Marisol se ajustó la pañoleta sobre el cabello y se ató el delantal, manchado con los restos de tamales recién hechos. El cielo era de un azul claro y melancólico, como solía ser en Nochebuena. En las aceras aún húmedas de la colonia Independencia, colocó su pequeña mesa plegable como lo había hecho durante más de 20 años, con precisión, silencio y una tímida sonrisa. Para sus vecinos, ella era simplemente Doña Mari, la tamalera que siempre ofrecía una pieza extra a sus fieles clientes. Pocos sabían que detrás de esos ojos dulces y manos callosas yacía un alma con profundas cicatrices, heridas tan antiguas que habían aprendido a doler en silencio. Pero esa mañana, mientras el vapor de los tamales subía en frágiles espirales, algo dentro de ella pesaba de otra manera. Había una carta doblada en el bolsillo de su blusa, una carta que había releído 3 veces durante la noche y que ahora latía contra su pecho como si tuviera un corazón propio. El papel amarillento y tembloroso llevaba la letra de la madre que no había visto en casi 3 décadas. La mujer que nunca la defendió, la mujer que fingió no oír los gritos apagados tras la puerta. Marisol se había prometido a sí misma que nunca más leería ni respondería nada de esa casa. Pero esa carta, esa tardía, silenciosa y rota súplica de perdón, había abierto una grieta que ni todos los años de trabajo, maternidad y olvido habían logrado sellar. Con cada palabra, Marisol sentía el pasado filtrarse de nuevo por las grietas del presente. Y más que eso, sentía el peso de lo que había transmitido sin querer. Porque ahora era Sofía quien llevaba en la mirada el mismo silencio que ella misma una vez había aprendido a llevar. Y ese día, ese mismo 23 de diciembre, Marisol supo que el tiempo de escapar había terminado. Era el día de regresar, el día en que la historia cambiaría, o el dolor la mataría para siempre. Lo que hizo diferente ese día no fue solo la carta que le ardía en el bolsillo, fue el silencio de Sofía, que había durado 4 días. Marisol había notado los ojos hundidos de su hija, la ausencia en su mirada, el café enfriándose sin tocar en la taza. Desde que regresó de la visita a casa de su abuela, que Marisol nunca había animado, Sofía parecía diferente. Y esa mañana, antes de salir a vender tamales, Marisol vio a su hija de pie frente al espejo del baño. No se cepillaba el pelo, no lloraba, no decía nada. Simplemente se miraba como si intentara comprender quién era. Y fue allí, en ese breve instante, que Marisol supo. Algo había sucedido, algo que reconoció sin necesidad de oírlo. La misma mirada perdida que tenía a los 17, cuando la tierra le fue arrancada bajo los pies. Quiso preguntar, pero no tuvo el valor. En cambio, se fue con la misma excusa de siempre. Salgo temprano, hoy hay mucha gente. Mientras montaba su puesto en la acera, Marisol sintió que sus manos temblaban más de lo habitual. La masa de maíz parecía más pesada, el cuchillo menos firme. Las ollas silbaban como impacientes. Sin embargo, su mente no estaba allí. Estaba en casa de su madre, en la carta, en Sofía. Pensó en el pasado con una amargura que le revolvió el estómago. Recordó la primera vez que intentó contarle lo que había hecho su padre. Solo tenía 18 años, una hija en brazos, recién casada, el miedo aferrándose a la piel. Su madre la miró con los ojos secos y simplemente susurró: «No digas eso, olvídalo». Marisol aprendió allí a enterrar, y lo enterró tan profundamente que creyó que había desaparecido. Pero ahora todo volvía. El pasado no había muerto, solo había cambiado de rostro. La carta de la madre comenzaba sin introducción, como quien ya no sabía cómo dirigirse a su hija. «Sé que quizá nunca me perdones, pero debo decir que lo vi. Siempre lo supe». Marisol tuvo que releer esta frase 3 veces la mañana anterior, mientras la pantalla de la lámpara temblaba con el viento que entraba por la ventana de la cocina. Con cada línea, un nuevo peso se añadía a sus hombros ya encorvados. Su madre confesó lo que siempre había negado, que oía los ruidos, los llantos ahogados, que notaba las miradas de Armando y las ausencias de Marisol, pero dijo que no podía evitarlo, que ella también creció en silencio, que fue criada para proteger a los hombres, incluso cuando esos hombres la destruían, y pidió perdón.
ni con exigencias ni con esperanza, como quien se ahoga y tira al mar una última botella con una nota. Marisol sintió odio, lástima, añoranza y vergüenza a la vez, porque ella también sabía lo que era callar, y quizá, en el fondo, había hecho lo mismo con Sofía. Fue cuando una sombra cayó sobre la mesa de tamales que volvió al presente. Era Sofía. Su rostro estaba limpio, sin maquillaje, y no llevaba los aretes de siempre. Tenía un sobre en la mano. No dijo hola ni buenos días. Simplemente se acercó, dejó el sobre en la mesa, miró a su madre a los ojos durante varios segundos y susurró: «Lo sé todo». Marisol se quedó paralizada. La cuchara cayó en la olla, derramando parte del relleno sobre su delantal. El sonido del tráfico se desvaneció. El mundo pareció detenerse por un segundo. Sofía se dio la vuelta y se alejó sin decir nada más. Y en ese instante, Marisol comprendió que había llegado el día en que su secreto más oscuro ya no sería solo suyo. Durante casi una hora, Marisol permaneció inmóvil frente al sobre. El vapor de los tamales ya no subía con la misma intensidad, y algunos clientes incluso le preguntaron si se encontraba bien. Respondió con un gesto vago y automático, pero por dentro todo temblaba. El sobre parecía latir sobre la mesa como si albergara un corazón pequeño y pesado, hecho de verdades que había evitado toda su vida. Cuando por fin se armó de valor, lo abrió con las manos sudorosas y los dedos temblorosos. Dentro había una ecografía, pequeña, en blanco y negro, la imagen de una vida, un feto, y al dorso, escrito con la letra cuidadosa de Sofía. «Es del mismo monstruo, lo descubrí, y me niego a repetir su silencio». Marisol sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Una náusea profunda la hizo apoyarse en la mesa. Sus piernas cedieron por un instante. Reconoció esa sensación. Era la misma de décadas atrás. Un terror tan íntimo que pareció desgarrarle el alma de adentro hacia afuera. Cerró los ojos e intentó respirar. Recordó a Sofía de niña, con sus ojos abiertos y curiosos, su cabello siempre despeinado y sus preguntas inocentes. ¿Cuántas veces le había pedido a su madre que la dejara dormir en su cama? ¿Cuántas veces le había dicho que no le gustaba estar sola con su abuelo? ¿Cuántas veces Marisol había ignorado las señales porque era más fácil seguir creyendo que había logrado proteger a su hija? La verdad ahora la atravesaba como un cuchillo. No había roto el ciclo, solo lo había enmascarado con trabajo, dulzura y silencio. Y ahora regresaba con una fuerza cruel, llevándose consigo todo lo que había estado enterrado. Pero junto al horror también había algo nuevo, algo que aún no podía nombrar, pero que por primera vez parecía más fuerte que el miedo. El camino a casa fue el más largo que Marisol había caminado en su vida, aunque solo fueron 3 cuadras. Cargaba las ollas vacías en una bolsa de lona, pero el verdadero peso estaba en sus manos, su pecho, sus recuerdos. La gente en la calle parecía distante, borrosa, como si viviera en otra realidad. Cada paso resonaba en su interior, con la culpa de alguien que falló, de alguien que no vio, de alguien que hizo exactamente lo que juró que nunca haría: silenciar un dolor que no era solo suyo. Al llegar a la puerta de su casa, dudó. El pestillo de la puerta se sentía más pesado que nunca. Al entrar, encontró a Sofía sentada a la mesa de la cocina. El sobre había desaparecido. En su lugar, una taza de té intacta y un celular sobre el mantel bordado. El rostro de su hija estaba sereno, pero sus ojos ya no mentían. Estaban rojos, pero no frágiles. Estaban alertas, decididos, listos, como si ahora fuera su madre la que estuviera a punto de ser juzgada. Marisol se quedó en silencio. Sofía no habló enseguida. Se quedaron sentadas unos minutos, escuchando solo el sonido del reloj de pared y el silbido de la tetera a lo lejos. Entonces su hija dijo: «Me hizo lo mismo que a ti. Me enteré de todo. Y necesito saber, mami, ¿por qué nunca me lo dijiste?». La pregunta llegó sin rabia, pero con un dolor contenido, como si alguien hubiera albergado esa duda durante años, quizá décadas. Marisol sintió que se le encogía el corazón. Intentó abrir la boca, pero no le salía la voz. Las palabras se le ahogaban en la garganta, entre el arrepentimiento y la vergüenza.
Cuando logró hablar fue casi un susurro, porque pensé que protegerte era esconderme, y me equivoqué. Te fallé, Sofía. Nos fallé a las dos. Y en ese momento, algo se rompió entre ellas, pero no fue la destrucción, fue la ruptura del silencio. Y eso en sí mismo fue un comienzo. Sofía lloró en silencio. No hubo gritos ni histeria, solo un llanto cálido y maduro, de esos que surgen del fondo de un pozo antiguo y finalmente encuentran salida. Marisol la observaba con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta que parecía haberse acumulado durante años. Años de negación, de miedo, de intentos frustrados de borrar una cicatriz con paños limpios y sonrisas falsas. Se acercó lentamente, como si temiera que no la tocaran. Pero Sofía no, retrocedió. Cuando Marisol puso su mano sobre la suya, su hija simplemente cerró los ojos y le devolvió el apretón. Fue el primer gesto de perdón que se produjo allí, silencioso, tembloroso, pero genuino. Y fue en ese contacto, más que en cualquier palabra, que comprendieron. Ya no estaban solas, ya no necesitaban enfrentarse al monstruo por separado. Tras unos minutos, Sofía respiró hondo y dijo algo que Marisol jamás olvidaría. Este bebé no nacerá con vergüenza, nacerá con la verdad. Fue como una sentencia, no dicha por rabia sino por amor. Amor por la niña, amor por su propia historia, amor por lo que aún podía salvarse. Marisol asintió, con los ojos húmedos y las manos sobre el vientre de su hija, como si ya estuviera dando la bienvenida a su nieta no nacida. En ese momento, sintió que quizás existía la posibilidad de reescribir la narrativa que las mujeres de esa familia cargaban como una maldición, y por primera vez en muchos años sintió algo dentro de ella que no era miedo ni dolor, era valentía. Una valentía cruda, desnuda, dolorosa, pero viva. Y fue esta valentía la que la impulsó a decir con voz firme: entonces, acabemos con esto, con todo, con él. Sofía levantó la vista, y allí, entre dos generaciones heridas, nació un pacto. Al día siguiente, antes del amanecer, Marisol ya estaba levantada. Preparó café, sacó una libreta vieja con una cubierta floral descolorida, y por primera vez se sentó con Sofía a la mesa para planear algo que no implicara recetas ni la compra de la semana. Planearon justicia. Ninguna de las dos sabía exactamente cómo hacerlo. Nunca les habían enseñado a sobrellevar la situación. Las habían entrenado para sobrevivir en silencio. Pero ahora algo era diferente. Ya no estaban atrapadas por la vergüenza. Las impulsaba la urgencia de detener el ciclo. Marisol anotó nombres, fechas, recuerdos. Sofía buscó en internet leyes, informes e información de contacto de abogados especializados. Fue ella quien encontró a Laura, una defensora pública que coordinaba un grupo de apoyo para víctimas de abuso. Llamó, concertó una cita, y 2 días después estaban sentadas en una modesta habitación en el centro de Monterrey, contando una historia que siempre habían vivido, pero que nunca habían expresado en voz alta. Laura los escuchaba con mirada firme y manos serenas, sin interrumpir. Tomaba notas en silencio, pero no miraba el papel, sino a ellos. Cuando Marisol le contó la violación cometida por su propio padre la víspera de su boda, Laura no abrió los ojos de par en par. Simplemente asintió como si hubiera escuchado a otras mujeres con heridas similares. Pero cuando Sofía reveló que estaba embarazada de Armando, el ambiente se ensombreció. La abogada cerró lentamente el cuaderno y dijo con firmeza: «Lo que te pasó es un delito». Y se acabó el tiempo del silencio. Explicó que, incluso con el paso del tiempo, las denuncias contra maltratadores reincidentes, sobre todo en el ámbito familiar, podrían investigarse y sancionarse, y que con la participación de la Fiscalía y el sector salud, sería posible presentar no solo una denuncia, sino una acción que le diera visibilidad. Marisol tomó la mano de su hija, y allí, ante una mujer que no las juzgaría, dijeron juntas: «Queremos justicia». En los días siguientes, Monterrey parecía menos ruidoso. Quizás era el mundo que seguía igual, y era Marisol quien empezaba a oír las cosas de otra manera. Cada olla lavada, cada tamal enrollado, cada paso por las aceras de la colonia Independencia ahora tenía un significado distinto.
Te estabas preparando. Armando aún vivía en la vieja casa donde todo ocurrió, a solo unas horas de distancia. Los vecinos aún lo veían como el viudo respetable que ha vivido solo desde que su esposa enfermó. Un hombre de aspecto frágil, de andar lento y hablar suave, un personaje perfectamente construido para ocultar el monstruo que llevaba dentro. Marisol sabía que enfrentarlo no solo sería un riesgo físico, sería un terremoto emocional, pero poco a poco comenzó a recuperar a la mujer que había enterrado junto con su juventud. Empezó a soñar con la libertad, no para ella misma, que ya había vivido encadenada demasiado tiempo, sino para Sofía. Fue Laura quien sugirió la estrategia. Hay que confrontarlo. En un entorno controlado, con una grabación, tenemos que lograr que hable, que se exponga. Solo entonces bastará con presentar una denuncia formal y agilizar su arresto. El plan parecía sacado de una película, pero era real. Sofía dudó. Tenía miedo de verlo, de oír su voz, de oler ese aroma que su cuerpo aún reconocía con repulsión. Marisol, sin embargo, no titubeó. Hablaré con él. Empezaré yo. Había una firmeza en su tono que nadie se atrevió a cuestionar. Laura consiguió el apoyo de un investigador local, quien aceptó ayudarla con las escuchas telefónicas ocultas. La reunión se programó como una visita familiar, y allí, entre códigos e instrucciones, micrófonos y promesas, Marisol encontró algo que nunca imaginó que volvería a encontrar a los 64 años: un propósito. El día de la reunión amaneció nublado, como si el cielo presentiera lo que estaba a punto de suceder. Marisol vestía con sencillez, una blusa blanca de manga larga, pantalones oscuros y el pelo recogido en un moño bajo. No quería parecer frágil ni armar un escándalo. Quería mostrarse tal como era, una mujer que había vivido mucho, que había sentido demasiado y que por fin estaba lista. El agente encubierto la acompañó al pueblo, vecino en un discreto coche, mientras Sofía y Laura esperaban a pocas cuadras. Antes de salir, Marisol aferró el collar con la medalla de Santa Clara que llevaba al cuello, no por fe, sino en recuerdo. Era el nombre de la nieta que aún crecía en el vientre de Sofía, y era por ella, sobre todo, que estaba allí. La casa de Armando seguía igual, puertas de madera oscura, ventanas con rejas floridas, un helecho marchito colgando sobre la entrada. El anciano abrió la puerta con la misma sonrisa, practicada de siempre. «Hija, qué sorpresa». La palabra hija ya le dolía como un puñetazo, pero Marisol mantuvo la mirada fija. Entró sin decir mucho, observando los rincones de la habitación que la habían visto en silencio toda una vida. El sofá con la misma tela deslucida, la vieja radio sobre el mismo mueble, el retrato de su difunta esposa aún colgado en la pared como un adorno falso. Se sentó lentamente. Él fue a la cocina a preparar café, como si nada hubiera pasado, como si fuera una visita más. Y fue en ese silencio cotidiano que Marisol se dio cuenta. Él seguía siendo el mismo, con la misma frialdad, la misma manipulación, el mismo control. Pero ella ya no era la misma, y eso lo cambió todo. Cuando regresó con las tazas, lo miró a los ojos y le dijo: «¿Sabes por qué estoy aquí?». Y él, sin siquiera pestañear, respondió: «Claro que lo sé». La trampa estaba tendida, y finalmente caería. Marisol sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La forma en que dijo «claro que lo sé» no fue una sorpresa, fue una burla, fue la confirmación de que siempre había sabido que algún día podría suceder, y sin embargo, nunca había creído que tendrían el coraje. Cruzó las piernas con calma, se recostó en la silla y dio un sorbo a su café. «Tardaste más de lo que esperaba», continuó como si le hablara a una hija rebelde que acaba de volver a casa. Marisol no respondió de inmediato, solo observó. Había algo perversamente cínico en su postura, como si estuviera disfrutando del juego. Pero ella no estaba allí para batirse en duelo, estaba allí para exponer. Cada palabra que decía quedaba grabada, y ahora lo que importaba era que la verdad salía de su boca, no como un grito, sino como la confesión irrevocable de alguien que se siente intocable. «Sabes lo que me hiciste, y ahora también se lo has hecho a mi hija», dijo con voz firme, pero sin alzar la voz. Se encogió de hombros. «No exageres, Marisol.
siempre has sido dramática. Ese fue un momento entre nosotros. Te estaba preparando para la vida. Y con la niña, ya sabes cómo los niños inventan cosas. La frase ni siquiera había terminado. Marisol cerró los ojos un instante. Esto no era solo abuso, era una crueldad sofisticada, construida con palabras calculadas, con la frialdad de quien se pasó la vida borrando las huellas de su propio crimen. Pero ahí, en ese instante, no se dio cuenta de que estaba confesando, de que estaba diciendo todo lo que necesitaban decir, de que cada frase lo hundía más. Y Marisol lo sabía. Cuanto más dijera, más dejaría el mundo de creer en ese personaje, y más se liberaría ella. ¿Crees que preparar a una hija para la vida significa tomar su cuerpo a la fuerza?, preguntó Marisol, con la mirada fija en él. ¿Crees que mentir, herir, callar es una forma de amor?, preguntó Armando con una sonrisa, esa misma sonrisa que ella conocía desde niña. No lo entiendes. En aquel entonces era diferente. Eso hacían los hombres. Yo solo te cuidaba. La última frase la pronunció con cierto orgullo, como si aún creyera haber hecho algo justificable. Marisol apoyó las manos en las rodillas, respiró hondo y dijo: «Entonces, ocúpate de la célula que viene». Él rió, pensando que era una provocación vacía, pero en ese momento el investigador de afuera ya lo escuchaba todo, cada palabra grabada con claridad. La grabación era más que una prueba. Era la ruina del personaje que había interpretado durante más de medio siglo. Armando se puso de pie, como para dar por terminado el asunto, pero Marisol no se movió. «Destruiste mi infancia, convertiste mi matrimonio en un escenario de mentiras, convertiste a mi hija en una repetición de mi pesadilla. ¿Y ahora crees que vas a morir en paz?», resopló con impaciencia. «La vida no es tan dramática, Marisol. Sobreviviste. Ella también. Eso es lo que importa». Fue entonces cuando Marisol supo, con una claridad penetrante. Él nunca lo entendería, nunca se disculparía, nunca se sentiría culpable. Pero eso ya no importaba, porque ahora el silencio ya no era su escudo, era su arma. Ella también se puso de pie, miró por última vez a ese hombre, no como una hija, no como una víctima, sino como una mujer libre, y salió por la puerta con la firmeza de quien finalmente salía de la prisión sin muros donde había vivido toda su vida. Afuera, el investigador la esperaba con la mirada seria de quien ha oído muchos horrores, pero nunca se acostumbra a ellos. No dijo nada, solo asintió y encendió la grabadora por última vez para finalizar el expediente. Marisol subió al coche en silencio. Le temblaban las manos, pero no de miedo. Era como si su cuerpo aún intentara comprender que ya era otra persona. Había regresado al lugar donde todo empezó y se había ido por voluntad propia. De regreso miró por la ventana, incapaz de ver bien el paisaje. Vio destellos de su propia vida, su primera regla, cuando él le hizo una broma, la noche antes de su boda, las noches siguientes, cuando lloró en silencio junto a un marido que nunca supo la verdad, los ojos asustados de Sofía a los 4 años. Todo volvió a inundarla, pero ahora con otro color. Ahora las imágenes ya no la asfixiaban, salían de dentro, como heridas finalmente expuestas al aire. Al llegar a casa, Sofía ya la esperaba en la cocina. Había preparado arroz con leche como hacía en los días difíciles, un gesto sencillo, casi infantil, pero que cargaba con el peso de muchos silencios. Marisol se sentó y por primera vez pudo comer sin culpa. Se calló, dijo casi en un susurro. Sofía la miró intentando contener las lágrimas. «Lo lograste, mami». Marisol negó con la cabeza. «Lo logramos». Y allí, entre 2 cucharadas de arroz con leche y una taza de café tibio, sellaron el fin de una era. Aún no sabían cuántas batallas vendrían, pero sabían que la guerra que había durado generaciones, la que silenció a las mujeres y protegió a los monstruos, finalmente había perdido terreno. Y sobre ese terreno, madre e hija comenzaron a reconstruir juntas algo nuevo. La orden de arresto se emitió en menos de una semana. La grabación, junto con la declaración formal de Sofía, las pruebas médicas y el historial de Laura, constituían un caso sólido. Armando fue arrestado sin bombos y platillos,
sacado de su casa mientras regaba las plantas del balcón como si fuera un anciano inofensivo. Los vecinos quedaron impactados. Algunos se negaron a creerle. Él, tan callado, tan educado. Otros, sin embargo, bajaron la cabeza. Era el tipo de hombre que generaba sospechas silenciosas, pero al que nadie se atrevía a confrontar. Ahora no había duda. La máscara había caído. Y aunque la justicia seguía siendo lenta, aunque una sentencia firme podía tardar meses, lo más importante ya había sucedido. Lo habían contenido. Sofía lloró al enterarse, pero no fue un llanto de alivio. Fue un extraño duelo, como si una parte de ella aún quisiera entender por qué hizo lo que hizo. Marisol, en cambio, no lloró. Miraba las noticias en la pantalla de su teléfono con profundo cansancio. No era odio, era el fin. En los días siguientes, la casa estuvo más tranquila que nunca. Marisol seguía vendiendo sus tamales, pero ahora, al caminar por la calle, sus pasos se sentían más ligeros. Algunos vecinos comenzaron a acercarse a ella con abrazos discretos, miradas cómplices y frases como «¡Qué valiente fuiste!». Otros simplemente la miraban con un respeto renovado, como si comprendieran que vivía una mujer que había superado lo invisible. Sofía, por su parte, comenzó a asistir al grupo de apoyo que Laura le había recomendado. Al principio, solo la escuchaba. Luego me lo contó todo, y allí, rodeada de otras mujeres marcadas por la violencia, se dio cuenta de que su dolor tenía nombre, que su historia no era la excepción. Regresó de las reuniones más centrada, con un brillo en los ojos que Marisol no había visto en años. Y fue durante este tiempo que ambas comenzaron a prepararse juntas para la llegada de Clara, la niña que lo transformaría todo. El embarazo de Sofía trajo una nueva energía a la casa, una esperanza que meses atrás parecía imposible. Cada ecografía era un rito de sanación. Cada latido del pequeño corazón de Clara en el monitor era una respuesta viviente al silencio impuesto durante décadas. Marisol lo seguía todo con una mezcla de fervor y reverencia. No era solo su nieta la que nacía, era la oportunidad de rehacer la historia de su linaje, ahora con amor, presencia y verdad. Ambas comenzaron a bordar juntas la canastilla, eligiendo telas de colores claros con florecitas y tonos suaves. Había algo casi sagrado en ese gesto, como si, con hilo y aguja, también estuvieran cosiendo los cabos sueltos entre madre e hija. Sofía, a su vez, comenzó a hablarle a su vientre con sorprendente facilidad. Llamaba a su hija por su nombre, contaba historias, cantaba suavemente. «Eres mi luz, mi fuerza, mi nuevo comienzo», decía cada noche, como un mantra. Y Marisol, escuchando desde la otra habitación, lloraba en silencio. Pero ahora era un llanto puro, de alivio. Nació un amanecer lluvioso de febrero, con poco más de 3 kilos y unos ojos oscuros que parecían albergar siglos de recuerdos. Clara, Clara, como su nombre, Clara como la luz que trajo consigo, Clara como la decisión de su madre y su abuela, de romper con todo lo que las había herido. Marisol la abrazó minutos después de nacer. Sintió el peso pequeño y poderoso de esa nueva vida. Y por primera vez, en su historia, miró a una niña de su familia sin culpa, solo con amor. La besó en la frente con una dulzura que parecía disculparse por todo lo que les había precedido y prometerle en silencio que, a partir de entonces, todo sería diferente. «No viniste de la oscuridad, mi niña, viniste a iluminarla». Clara creció rodeada de cariño. Cada paso parecía iluminar una habitación diferente de la casa. Sofía volvió a trabajar a tiempo parcial cuando su hija cumplió 9 meses, y Marisol se hizo cargo, felizmente, de su nieta. Era como si ese ciclo, que antes había significado dolor, culpa y encarcelamiento, hubiera encontrado ahora una nueva forma de existir, en libertad. Marisol llevaba a Clara a la plaza todas las mañanas, empujando el cochecito lentamente, deteniéndose a charlar con otras abuelas, otras madres, otras vecinas. Y fue en estos sencillos encuentros que empezó a comprender que su historia, por dolorosa que fuera, también podía servir de puente. Empezó a escuchar a otras mujeres. Algunas le contaban pequeños dolores,
Otras le contaban historias similares a las que ella misma había cargado en silencio durante años. Y sin darse cuenta, Marisol se convirtió en un modelo a seguir, no por el dolor que experimentó, sino porque lo sobrevivió sin perder su ternura. Era un miércoles por la tarde, con el dulce aroma a maíz en el aire, cuando Marisol recibió una invitación inesperada. Una trabajadora social de la ciudad, que la conocía de vista, pasó por su puesto de tamales y le entregó un volante. Era un anuncio para un grupo de discusión sobre violencia intergeneracional contra las mujeres. Deberías ir, y si quieres hablar, creo que mucha gente te escucharía. Marisol se quedó paralizada por unos segundos. Nunca había contado su historia públicamente, solo a las personas adecuadas, en el momento adecuado. Pero esa noche, mientras Clara dormía en su regazo y Sofía ordenaba la cocina, miró a la niña y pensó, si libera a otras, como a ella, entonces vale la pena. Respiró hondo, dobló el volante y lo colocó dentro de la Biblia, abierto por el Salmo 126. Nació una nueva valentía, la de usar la voz, no el silencio, como herramienta de reparación. El salón del centro comunitario estaba lleno. Unas 30 mujeres de distintas edades estaban sentadas en círculo, con la mirada alerta y el cuerpo tenso. En el centro había una mesa con botellas de agua, cuadernos y bolígrafos. Algunas hablaban con naturalidad, otras simplemente observaban. Cuando llegó su turno, Marisol se quedó allí con las manos sudorosas y el corazón acelerado. No tenía nada escrito, solo llevaba consigo su memoria y su voz. Dijo su nombre, su edad y que era vendedora de tamales en la colonia Independencia. Algunas la reconocieron, otras sonrieron, y entonces, con un silencio reverente a su alrededor, comenzó. Durante años, solo fui un cuerpo obediente. Me criaron para callar, para servir, para tragar. La sala pareció contener la respiración. Marisol le habló de su padre, su matrimonio, su hija. No omitió nada. Habló de su nieta, de Clara, de la prisión, del grito que finalmente salió. Y cuando terminó, dijo algo que resonó profundamente en todas. La vergüenza no fue mía. Nunca lo fue. Simplemente me tomó 60 años entenderlo. Al sentarse, lágrimas silenciosas corrían por los rostros a su alrededor. Nadie aplaudió. No por falta de admiración, sino porque aquí el gesto era diferente. Era sostener el dolor de cada una con el cariño que nunca habían recibido. Después del círculo se acercaron algunas mujeres. Una de ellas, llamada Teresa, le apretó la mano con fuerza y le susurró, «Tú también hablaste por mí». Esa noche, al volver a casa, Marisol se sintió diferente. Ya no era solo una superviviente. Él también era un portavoz, y esta posición no le aportaba peso, sino ligereza. Era como si, al compartir el dolor, éste se diluyera. Como si cada mujer que la escuchaba y decidía contar su propia historia ayudara a sanar una vieja herida colectiva que se extendía por siglos. Marisol lo sabía, apenas estaba empezando. En las semanas siguientes, Marisol fue invitada a otros círculos de conversación, reuniones de mujeres y seminarios populares en barrios vecinos. Al principio, se negó. Aún sentía que su historia era demasiado íntima, demasiado sucia, demasiado pesada para ser repetida tantas veces. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que cada vez que hablaba, algo dentro de ella se purificaba. Era como si el dolor se decantara, se separara de la culpa. Empezó a asistir a reuniones con jóvenes, llevando a Clara en brazos. La llamaba su nieta de la luz. Cada vez que hablaba de la niña, sus ojos brillaban con un brillo que ningún recuerdo podía borrar. Y fue en estas reuniones donde conoció otras versiones de sí misma. Chicas de 16 y 17 años, asustadas, avergonzadas, con silencios tan parecidos al suyo. Las miraba y pensaba, si alguien me hubiera dicho esto antes, tal vez todo habría sido diferente. Fue durante una de estas conversaciones que Marisol conoció a Beatriz, una profesora de literatura que coordinaba un proyecto de escucha activa con adolescentes. Al escuchar su historia, Beatriz se acercó con lágrimas en los ojos y le propuso matrimonio. ¿Alguna vez has pensado en plasmar tu historia en un libro?, rió Marisol desconcertada. ¿Un libro? Apenas terminé la primaria.
Beatriz insistió. Pero viviste lo que nadie debería vivir. Y sobreviviste. Y dices la verdad. Puedo ayudar. Durante meses, se reunieron una vez por semana, en cafés sencillos o en casa de Marisol, mientras Clara jugaba en la alfombra y el aroma a maíz y canela impregnaba el aire. Marisol contaba historias. Beatriz escribía. Ajustaba una palabra aquí, otra allá, pero mantuvo la esencia intacta. No era un libro para impactar, era un libro para sanar, para demostrar que el dolor de las mujeres no es una exageración, es real. Y al escucharlo puede convertirse en semillas y florecer. El libro se publicó un año después con una portada sencilla, una foto en blanco y negro de las manos de Marisol sosteniendo una mazorca de maíz, con los dedos arrugados y firmes. El título, elegido por Sofía, fue directo como un puñetazo. Lo que él hizo no me define. La tirada inicial fue modesta, financiada por un colectivo de mujeres y una editorial independiente de Monterrey. El lanzamiento tuvo lugar en el mismo centro comunitario donde Marisol había hablado por primera vez. Esta vez había fila, mujeres jóvenes, mujeres, madres con bebés, estudiantes, periodistas. Marisol estaba nerviosa, pero Beatriz la tranquilizó. No vinieron por el espectáculo, vinieron porque reconocen en ti una verdad que nadie más se atrevió a decir. Subió al escenario con un vestido azul marino y el pelo recogido en un moño, el mismo que usaba cuando vendía tamales. Cargaba a Clara en brazos y al tomar el micrófono simplemente dijo: «Vine a contar lo que intentaron hacerme olvidar, pero hoy mi memoria es mi arma». El impacto del libro fue mayor de lo esperado. Se publicaron artículos en periódicos locales y los programas de radio comenzaron a buscarla. Pero Marisol era selectiva. Hablaba donde sabía que la escucharían con respeto. Rechazaba invitaciones sensacionalistas. Sabía que su historia no era mercancía, era testimonio. Y más que eso, era un faro para otros. Sofía lo siguió todo de cerca, ahora más fuerte, más segura. Ya no se inmutaba ante la mención del nombre de su abuelo. Ya no guardaba silencio ante los comentarios sexistas. Clara creció en medio de todo esto, rodeada de amor, cuidados y mujeres completas. Fue como si su infancia, libre, limpia, protegida, fuera una respuesta viva a todo lo que Marisol y Sofía habían enfrentado. Y al verla correr por la casa con el pelo suelto y la risa ligera, Marisol finalmente lo creyó. El ciclo se había roto. Con el tiempo, Marisol empezó a ser invitada a eventos más grandes, universidades, encuentros nacionales en defensa de los derechos de las mujeres, incluso una conferencia internacional que reunió a sobrevivientes de varios países latinoamericanos. En cada lugar, su historia conectó con otras, diferentes en detalles, pero similares en la estructura del dolor y el silenciamiento. No somos casos aislados, somos piezas de un mismo clamor colectivo, decía a menudo. Pero a pesar del creciente reconocimiento, Marisol nunca abandonó su puesto de tamales. Se despertaba temprano, preparaba todo con el mismo celo de siempre y recorría las calles de Monterrey como lo había hecho durante 20 años. Para ella, esa rutina era sagrada. Fue allí donde redescubrió sus orígenes, su identidad construida con esfuerzo, sudor y dignidad. Hablo del dolor, pero sirvo comida con amor. Eso también es resistencia. Les decía a quienes se sorprendían de que siguiera vendiendo tamales en la calle, incluso después de convertirse en escritora. Sofía, ahora graduada en trabajo social, comenzó a trabajar en políticas públicas para mujeres vulnerables. Su hija, nacida de un trauma, se convirtió en un puente para otras, y Marisol la observaba con un orgullo que rebosaba en sus ojos. Juntas, fundaron un pequeño albergue en las afueras de la ciudad, llamado así por el sueño de Marisol, Casa Voz, un espacio seguro y colorido con jardín, juguetes, libros y, por supuesto, una cocina comunitaria en constante actividad. Allí, madres e hijas encontraron lo que se les había negado durante tanto tiempo: escucha, cuidado, una voz. Los sábados, Marisol impartía talleres de cocina y memoria donde las mujeres cocinaban juntas mientras contaban sus historias. Reían, lloraban y creaban vínculos.
y en el calor de la olla y el compartir, se dio cuenta de que su fuerza no provenía de lo que sobrevivió, sino de lo que decidió construir a partir de ello. Fue en una de esas tardes de taller que Marisol, sin comprender, pronunció la frase que definiría todo lo que había construido. Una mujer más joven, con el rostro aún marcado por moretones recientes, preguntó en voz baja: ¿No te da miedo contar todo esto una y otra vez? Marisol, revolviendo lentamente la masa de tamal, respondió sin dudar: tenía miedo cuando me callaba. Hablar es mi libertad. La frase circuló por la sala, atrajo la atención de la gente y se pegó a las paredes del centro como un mantra. Algunos la escribieron en sus cuadernos, otros la tatuaron en el alma, porque allí, en ese simple gesto de preparar la comida y compartir el dolor, Marisol demostró que la fuerza no es gritar, es continuidad, y sobre todo es decisión. La decisión de no permitir que el mal se siente a la mesa, de no permitir que el silencio se herede, de no permitir que la vergüenza pase de madre a hija como una joya maldita. Cuando Marisol llegó a casa ese día, encontró a Clara dibujando en el suelo de la sala. Era un dibujo sencillo: 3 mujeres tomadas de la mano, sonriendo. Una era menuda, con rizos. La del medio llevaba un moño alto. La tercera llevaba un pañuelo en la cabeza. A su lado, en letras torcidas, se leía: yo, mamá y abuela. Marisol se arrodilló lentamente con los ojos llenos de lágrimas. Tomó el papel como si sostuviera una reliquia, y allí, en ese dibujo infantil, vio todo lo que necesitaba ver. El ciclo no solo se había roto, había sido reemplazado por algo nuevo, algo donde el amor no era confuso ni condicionado, donde la fuerza nacía no del dolor, sino de la decisión de sanar. Y en ese momento, sin ceremonia ni anuncio, Marisol comprendió, con toda claridad posible, que su misión ya no era sobrevivir, era dejar un camino iluminado para quienes vinieran después. Los años pasaron con la facilidad de quien ya no huye del pasado. Marisol celebró su 70 cumpleaños con una sencilla fiesta en el patio de Casa Voz. Clara, de 7 años, ayudó a decorarlo todo con dibujos coloridos y recortes. Sofía preparó el pastel de elote con pasta de guayaba que le encantaba a su madre. Las mujeres del centro trajeron flores, canciones y cuentos. Al caer la tarde, una de las voluntarias pidió la palabra. Hoy celebramos más de un cumpleaños. Celebramos el nacimiento de una nueva forma de vivir después del dolor. Marisol intentó protestar, diciendo que solo era una señora común y corriente que vendía tamales, pero nadie la dejó. Los aplausos no provenían de vanidad, sino de gratitud. Había logrado lo que muchos creían imposible. Había transformado el trauma en estructura, la vergüenza en fuerza y el silencio en semilla. Y ahora ya no era solo doña Mari de los tamales. Era la matriarca de toda una comunidad. Con el tiempo mis rodillas empezaron a doler. Mis manos, antes firmes, temblaban más. Clara crecía rápidamente, aprendiendo a leer, escribir y pensar de forma independiente. Sofía hacía malabarismos con el trabajo, la maternidad y el activismo, y Marisol observaba. Se sentaba en el mismo banco del porche todas las tardes, con una infusión de hinojo a su lado, y veía la vida continuar. El tiempo ya no era un enemigo, era un compañero. A veces extrañaba a Gerardo, el esposo que se había ido años atrás sin saber nunca toda la verdad. En otras ocasiones recordaba a su madre la carta y se preguntaba si ella también había encontrado algo de paz antes de morir. Pero en el fondo, estas no eran preguntas que necesitaran respuesta. Lo que importaba ahora era el presente, ese tiempo generoso donde, por primera vez, podía ser quien quisiera, sin miedo, sin dueños, sin cadenas en su cuerpo ni en su alma. Una de esas tardes, Clara salió al porche con un libro en las manos. Tenía 9 años y la mirada demasiado despierta para su edad. «Abuela, ¿puedo leerte?», sonrió Marisol. «Claro, mi vida». La niña se sentó a su lado y empezó a leer un fragmento de «Lo que él hizo no me define», el libro que Beatriz y Marisol habían escrito juntas años atrás. Leyó despacio, con una pronunciación cuidadosa, como si comprendiera su peso. Al terminar el párrafo, levantó la vista y preguntó: ¿era cierto todo eso? Marisol respiró hondo. Miró a su nieta con la dulzura y la firmeza
que había aprendido a cultivar. Lo era, hija mía, pero todo lo que vino después también es cierto. Clara no hizo más preguntas. Simplemente apoyó la cabeza en el hombro de su abuela, y así se quedaron en silencio, escuchando a los pájaros y sintiendo el mundo pasar lentamente. En ese momento, Marisol comprendió que preparar a un niño para la vida no se trataba de endurecerlo, se trataba de darle las herramientas para conocer su valor antes de que alguien intentara borrarlo. Sofía, a su vez, comenzaba a ser reconocida por su labor social. Fue convocada a participar en paneles, desarrollar políticas públicas y coordinar campañas. Se había convertido en un referente en la prevención de la violencia de género en las escuelas. Utilizó su propia historia con responsabilidad, pero sin miedo. Marisol la observaba con el mismo orgullo con el que había visto crecer a Clara, como si cada paso fuera un peldaño más en la escalera que comenzó a construir el día que decidió romper su silencio. Pero nunca quiso ser la protagonista. Siempre decía: mi victoria no es mi vida, es su vida, y la vida de todos los demás que vengan. Esta era la fuerza que cultivaba, la fuerza que no se impone, sino que se extiende, como las raíces invisibles que mantienen a un árbol en pie, incluso después de todas las tormentas. Fue a los 73 años que Marisol empezó a sentir que su cuerpo se debilitaba de verdad. Un cansancio distinto, no por falta de sueño ni por las tareas cotidianas, sino por la edad, que finalmente le estaba pasando factura. El dolor en las articulaciones aumentó, su visión falló a veces, y sus manos, antes tan firmes al hacer tamales, ahora temblaban al coser. Sofía insistió en que bajara el ritmo. Clara, que ya tenía 10 años, dijo que su abuela necesitaba descansar más. Marisol se resistió al principio, como si temiera perder relevancia, pero pronto comprendió que su papel no estaba ligado a la producción, sino a la presencia. Estaba en escuchar, en dar ejemplo, en la sabiduría acumulada. Así que empezó a declinar algunas invitaciones y a dedicar más tiempo a las pequeñas alegrías. El olor del pan horneándose, el sonido de la lluvia en el tejado, el sonido de la risa de Clara al teléfono con sus amigas. Vivir para ella ya no era sinónimo de hacer, era ser. Fue durante esta época que empezó a escribir cartas a Clara, a Sofía, a las mujeres que conoció en el camino. En cada una dejaba algo de sí mismo, consejos, recuerdos, peticiones, agradecimiento. Si un día ya no estoy, no dejen de cuidarnos, decía en una. En otra, más íntima, escribió: mi dolor no terminó con su arresto, pero empezó a sanar el día que me escuchaste, y el día que yo te escuché. Guardaba las cartas en una caja de madera perfumada con lavanda que colocaba a los pies de su cama. Nadie sabía con certeza qué contenía, pero Clara apoyó la cabeza en la caja y dijo: aquí vive el alma de la abuela. Y Marisol, al oír esto, sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Fue una tarde de marzo, justo cuando el clima comenzaba a cambiar en Monterrey, que Marisol sintió algo diferente. No era dolor, era un cansancio profundo, casi sereno, como quien ha caminado todo lo necesario. Se sentó en el porche, con una taza de té de manzanilla enfriándose en su mano, viendo a Clara jugar con el perro del vecino. La niña la miraba con frecuencia, como si le importara sin parecerlo. Marisol sonrió. Pensó en todo lo que había vivido, todo lo que había roto, todo lo que había reconstruido. Ya no había cuentas que saldar, ningún arrepentimiento que la consumiera. Sí llevaba marcas, en su cuerpo y alma, pero ahora eran mapas, no heridas. Esa noche escribió una última carta. La colocó en la misma caja de madera junto con las demás. Era para Clara, solo para ella. Escribió con calma, sin prisa, como quien da un regalo que solo puede abrirse en el momento oportuno. Unas semanas después, su cuerpo mostró signos de debilidad más evidentes. Perdió el apetito, durmió más de lo habitual y empezó a olvidar pequeños detalles. Sofía la llevó al médico, quien le recomendó reposo, pruebas y seguimiento. Marisol no protestó. Aceptó cada nueva limitación con la misma dignidad con la que había aceptado sus logros. Cuando le diagnosticaron insuficiencia cardíaca leve, simplemente sonrió y dijo: mi corazón ha sufrido mucho.
Ahora solo pide un poco de paz. Clara empezó a dormir con ella los fines de semana. Leía pasajes del libro de su abuela en voz alta, como devolviendo al mundo las palabras que una vez fueron susurradas. Marisol escuchaba con los ojos cerrados, con la mano apoyada en el vientre de su nieta, como sellando un pacto. Y en ese toque silencioso le enseñó: el amor cuando sana no pesa, abraza. A los 12 años, Clara era una niña de voz suave y mirada firme. Sabía escuchar como pocas y tenía una sensibilidad poco común para lo no dicho. En las reuniones de los grupos de apoyo, se sentaba al fondo y lo anotaba todo en una pequeña libreta de tapas lilas. Ya había decidido que quería ser psicóloga como Beatriz, quien la trataba como a una discípula. Era consciente de su historia, pero no la usaba como escudo ni excusa. Simplemente era parte de quién era, como las pecas en sus mejillas o su cabello que insistía en ondear. Una fría noche de domingo, mientras doblaba la ropa de su abuela, encontró la caja de madera abierta. Dudó un momento. Sabía que la caja era un santuario, pero una carta estaba medio suelta, como si se hubiera escapado sola. Estaba dirigida a ella. Con manos temblorosas, Clara se sentó en el suelo y leyó. Cada línea era un abrazo, y al final, una simple petición. Cuando me haya ido, sigue recordando que viniste de un grito, pero siempre serás una canción. Unos días después, mientras Clara aún asimilaba esas palabras, alguien llamó a la puerta. Era un hombre mayor, de andar lento y expresión cansada. Un vecino lo ayudaba a caminar. Sofía lo reconoció al instante. Era Gerardo, el esposo que nunca supo la verdad, el que, décadas atrás, creyó que Marisol lo había traicionado y se fue, cargando su dolor como una cruz. Dijo que no quería molestarla, solo ver a Mari una última vez. Al entrar y verla durmiendo en el sillón, se quedó paralizado. El tiempo había pasado para ambos, pero algo entre ellos perduraba. Él le tomó la mano con ternura. «Perdóname por irme», susurró. E incluso dormida, Marisol le apretó los dedos suavemente, como diciendo: «Te perdoné hace mucho tiempo». Gerardo volvía a visitarla una y otra vez. Siempre llegaba con algo en las manos. A veces simples flores del jardín, a veces un dulce que había disfrutado de su juventud. No hablaban mucho, ni lo necesitaban. Él se sentaba a su lado mirando fijamente el mismo punto de la pared, escuchando a los mismos pájaros en el porche. Sofía observaba desde lejos, con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta. La vida les había quitado tanto, pero había habido tiempo para algún tipo de reencuentro. Nunca le guardó rencor. Sabía que Marisol, al ocultarle la verdad, lo hacía no por cobardía, sino por miedo y por amor. Y ahora, ese antiguo silencio daba paso a una presencia amable. Gerardo no quería reescribir nada, solo honrar lo que había sido y tal vez cuidar lo que aún podía ser. Cuando Clara lo llamó Don Gerardo por primera vez, lloró. Sintió que quizás no era demasiado tarde para ser útil a alguien. Una noche, mientras Gerardo preparaba té y Clara leía un poema de Marisol, se fue la luz. La casa quedó sumida en una silenciosa penumbra. El único sonido era el viento que sacudía las contraventanas de madera. Clara corrió a la habitación de su abuela con una linterna y la encontró despierta, mirando al techo. «¿Está todo bien, abuela?», preguntó en voz baja. Marisol giró lentamente la cara y sonrió. «Sí, mi amor, todo ha estado bien desde hace un tiempo». Le pidió que se sentara a su lado. Él acarició el cabello de su nieta. Luego le sujetó firmemente la barbilla y dijo: «Nunca más bajes la cabeza por miedo, ¿entiendes? Nunca. Eres el fin de una maldición». En ese momento volvió la luz. Clara, sin entender por qué, rompió a llorar. En los días siguientes, Marisol empezó a hablar menos. Era como si eligiera conscientemente el silencio, reservando palabras para lo esencial. Seguía sonriendo, seguía escuchando, pero pasaba largos ratos mirando por la ventana, observando el movimiento de las nubes, los pasos de los vecinos, las ramas de los árboles danzando al viento. Clara se acostumbró a estos silencios y aprendió a respetarlos. Empezó a atender la cocina, preparando los tamales, separando los ingredientes con la misma meticulosidad que Marisol le había enseñado desde pequeña.
Era un ritual, casi una oración. Un día, mientras probaba la masa, Clara cerró los ojos. Era exactamente igual a la de la abuela. Cuando se la sirvió a Gerardo, él también lo notó. Tragó saliva con dificultad. Ella te lo transmitió todo, dijo, tocándole el hombro a la niña. Y Clara, con los ojos llenos de lágrimas, simplemente asintió. Ya no era solo la receta, era el legado. Esa misma noche, Marisol tuvo un sueño. Caminaba descalza por un maizal, sintiendo la tierra húmeda bajo sus pies. A lo lejos, vio a su madre, vestida de blanco, sonriendo. Detrás de ella estaba la pequeña Sofía, con 2 trenzas y un vestido amarillo. Y de la mano de su madre estaba Clara, ya crecida, con un bebé en brazos. Marisol intentó correr hacia ellas, pero no pudo apurar el paso. Aún así no sentía angustia, solo una inmensa paz. Despertó con el corazón en calma y el rostro bañado en lágrimas. Miró el reloj. Eran las 4:18 a.m. Se levantó lentamente, agarró su manta favorita y caminó hacia el porche. Se sentó en la mecedora y permaneció allí hasta que empezó a amanecer. Sofía la encontró allí poco después, dormida, con una leve sonrisa en los labios. Fue entonces cuando comprendió. Su madre ya no estaba entre ellos, pero tampoco se había ido del todo. El velorio de Marisol fue sencillo, tal como ella hubiera deseado. No hubo coronas costosas ni discursos largos, solo velas encendidas, aroma a incienso de lavanda y tamales servidos al final, hechos por Clara. Asistieron muchos vecinos, algunos antiguos clientes, mujeres del grupo de apoyo, antiguos compañeros de tienda, personas de todas partes que habían sido tocadas por ella de alguna manera. Cada uno llevaba un recuerdo, una frase, un gesto, un consejo. Gerardo estuvo sentado junto al ataúd todo el tiempo, sosteniendo la mano de Sofía con una fuerza que decía todo lo que no se podía expresar con palabras. Cuando Clara se acercó para su último adiós, colocó el cuaderno de tapas lilas en el ataúd, el mismo donde había escrito todo lo que había aprendido de su abuela. «Ahora puedes escribir lo que quieras del otro lado», susurró. En los días siguientes, la casa se sintió diferente, más luminosa, a pesar de la ausencia, como si Marisol hubiera lavado el dolor que por tanto tiempo había habitado esas paredes. Sofía sintió un profundo anhelo, pero no era un dolor amargo, sino dulce, un dolor de gratitud. Empezó a reorganizar las habitaciones, abriendo las ventanas, cambiando los muebles de sitio. Clara ayudaba en todo, con el mismo cuidado que Marisol siempre ponía al preparar sus hierbas. No hablaron mucho de la ausencia, preferían actuar. Reanudaron sus reuniones de grupo de apoyo, esta vez con Clara hablando más, tomando la iniciativa. Sofía volvió a la pintura, reavivando un talento que había dejado latente en su adolescencia. Pintó un retrato de su madre, no como había sido en sus últimos días, sino como la veía en sus sueños, erguida, sonriente, con el pelo suelto y la mirada de quien había conquistado sin gritar jamás. Clara comenzó a asistir a la escuela técnica local, donde se interesó por la herbolaria y la cocina ancestral. Los profesores pronto se dieron cuenta de que sabía más que libros. Llevaba en la memoria recetas antiguas, mezclas que equilibraban sabores y curaban dolores, trucos transmitidos de su abuela y generaciones anteriores. La invitaron a impartir un taller sobre sabiduría popular y con manos temblorosas presentó a una sala llena de jóvenes algo que antes solo existía entre ella y Marisol. Habló de la importancia de preservar lo que las mujeres transmiten en silencio, con la práctica, con los gestos. Habló con orgullo y sin vergüenza de su historia. Al terminar, la sala la ovacionó de pie, y en ese momento ya no era solo la nieta de Marisol, era una mujer con voz propia. Con el tiempo, ella y Sofía transformaron el pequeño puesto de tamales en una especie de espacio comunitario. Los domingos, además de comida, ofrecían círculos de conversación, clases de bordado, intercambio de semillas y una vez al mes, un círculo de escucha para mujeres. En el centro de la mesa siempre había una vela encendida y junto a ella una foto de Marisol con la frase «El silencio no me ha vencido». Algunas mujeres venían solo a comer, otras a llorar, pero todas se iban con algo nuevo en sus corazones.
Lo que comenzó como una forma de sobrevivir se convirtió en una forma de existir, de conectar, de sanar. Y cuando Clara cumplió 18 años, le pidió a Sofía que la acompañara a una notaría. Allí, registró oficialmente el nombre del espacio, La Voz de Mari. Fue su homenaje. Fue su forma de inmortalizar a su abuela sin transformar su recuerdo en dolor. Fue, sobre todo, la certeza de que el ciclo no volvería. El tiempo transcurrió con suavidad hasta que sonó el timbre un viernes por la tarde. Clara fue quien abrió. Abrió la verja y se encontró cara a cara con un hombre delgado y encorvado, apoyado en un bastón de aluminio. Tenía el pelo ralo, los ojos hundidos, la piel marcada por años de abandono. Sostenía una carpeta de plástico en las manos y su voz era débil. «Busco a Marisol». «Doña Mari», dijo, sin darse cuenta de que esa pregunta, en ese lugar, era una cuchilla lanzada al pasado. Clara, sin comprender, llamó a Sofía. Cuando llegó y lo reconoció, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era él, Armando, el hombre que había destruido 3 vidas con una sola voz. Allí estaba, después de más de 10 años, vivo, envejecido, frágil, con los ojos húmedos de quien suplica algo, pero nadie sabía aún qué. Sofía no podía hablar. Tenía la boca seca y el cuerpo rígido. Clara estaba cerca, intentando comprender el peso de aquel silencio. Armando le extendió la carpeta. Dentro había documentos, recetas y una carta manuscrita. Lo habían liberado por buena conducta. Vivía en un albergue público y estaba enfermo. Dijo que no tenía a nadie, que no quería morir solo, que necesitaba pedir perdón, que quería ver a Clara. Al oír eso, el corazón de Sofía pareció romperse de nuevo. Era como si todos los años de reconstrucción, todas las capas de fuerza construidas con tanto esfuerzo, estuvieran a punto de derrumbarse. Le pidió que se sentara en el banco de afuera. Respiró hondo. Entró. Necesitaba pensar. No en lo que sentía, lo sabía. Se trataba de qué hacer con aquello, con el hombre, con la historia, con el recuerdo, con la ira que, incluso contenida, aún ardía. Sofía estaba sentada en la cocina, con las manos temblorosas sobre la mesa. Tomó una taza de barro de esas que Marisol usaba para la manzanilla y la llenó de agua. No bebió, simplemente la sostuvo, como si ese calor pudiera evitar que el hielo del recuerdo la paralizara. Las imágenes le llegaban, fragmentadas. Su infancia mutilada, el silencio de su madre, la mirada vacía de Armando. Él, allí ahora, en el porche, murmurando arrepentimientos con voz enfermiza, era casi grotesco. No porque no fuera sincero, quizás sí, sino porque era tarde, demasiado tarde. El dolor ya había echado raíces, la vergüenza ya le había pasado factura, y la vida, en efecto, había seguido adelante. Se levantó lentamente, le hizo un gesto a Clara y le pidió que la dejara a solas con él. Al acercarse a su padre, Sofía lo miró con la firmeza de quien ya no teme a los fantasmas. Armando empezó a hablar con vacilación. Dijo que se arrepentía, que lo entendía, que ahora sabía lo que había hecho. Habló entre toses, intentando mantener la dignidad, pero Sofía, en voz baja y firme, lo interrumpió. «No viniste por nosotros, viniste por ti mismo. No es el perdón lo que te salva, es la conciencia». Armando lloró. Dijo que solo quería verla una última vez. Le preguntó si podía ver a Clara. Sofía respondió con una pregunta. «¿Recuerdas lo que me hiciste? A mi madre. ¿Recuerdas el dolor que sembraste?» Bajó la cabeza. El silencio era la única respuesta posible. Y en ese silencio lo entendió todo. Comprendió que ya no lo necesitaba. Ni la disculpa, ni la explicación, ni la redención. Comprendió que se había hecho justicia y que la vida seguía, con o sin él. Sofía se levantó lentamente y echó una última mirada al hombre que, durante tantos años, la había atormentado en sus pesadillas. No había odio en su rostro, había cansancio, un cansancio antiguo y profundo, nacido del dolor de alguien que había cargado durante demasiado tiempo con algo que no debía ser suyo. Con calma, dijo que no podía recibirlo, que no quería mantener contacto con él y que si quería encontrar paz tendría que ser lejos de ellos. Armando intentó tomarle la mano, pero ella se apartó, no por desprecio,
sino por protección. Por primera vez se eligió a sí misma. Volvió adentro, cerró la puerta con llave y a través de la rendija de la ventana lo observó levantarse, ajustar su bastón y continuar su camino, lentamente, como quien carga con el peso de toda una vida sobre sus hombros. Dentro de la casa, Clara esperaba en silencio, sentada en el suelo de la sala, abrazando uno de los tamales aún calientes, incapaz de animarse a comer. Sofía se sentó junto a su hija y se pasó la mano por el pelo, como Marisol. ¿Se fue?, preguntó Clara. Sofía simplemente asintió. Ambas permanecieron allí largas horas, sin decir nada. El aire era denso, pero había una ligereza en la ausencia. Algo había terminado. No porque él se hubiera disculpado, sino porque se habían negado a permitir que la violencia continuara. Al negarle el derecho a regresar, Sofía finalmente había roto el vínculo tóxico que tantas veces había unido a su familia. No era venganza, era supervivencia, era amor propio, era el fin de un ciclo. Clara apoyó la cabeza en el regazo de su madre y por primera vez preguntó por Marisol. ¿Habría hecho lo mismo?, preguntó Sofía. No lo sé, hija, pero sé que ella fue quien me dio la fuerza para hacerlo. Esa noche, Sofía cogió la vieja caja de madera de lo alto del armario. Era el baúl de Marisol, el mismo donde guardaba fotos, recortes de periódico, telas bordadas a mano y cartas que nunca enviaba. Clara se sentó junto a él mientras su madre abría con cuidado cada compartimento. Entre los pliegues de un pañuelo lila, encontraron una hoja de papel vieja, escrita con la firme letra de Marisol. Si un día el dolor vuelve a llamar a tu puerta, recuerda, quizá no sepas qué hacer, pero sabrás qué no aceptar, y eso es un comienzo. Era la respuesta que Sofía no sabía que necesitaba. Era como si su madre, incluso después de muerta, siguiera ahí, guiándola, reforzándole la idea de que romper el ciclo era un acto de amor, no solo por ella misma, sino por todos los que vendrían después. Al día siguiente, Clara pidió visitar el pequeño altar que habían hecho en el jardín, bajo el limonero, donde a Marisol le gustaba sentarse a pelar naranjas y contar historias de su infancia. Recogieron flores frescas, encendieron una vela y se sentaron en el suelo. Abuela, él vino aquí, pero mamá era fuerte. De alguna manera te escuchó, susurró Clara, casi como una plegaria. El viento sopló suavemente, como una caricia en su rostro. Sofía lloró en silencio, no de tristeza, sino de alivio. Allí, en esa sencilla tierra, entre las hierbas que Marisol cuidaba, nació algo nuevo. No era felicidad, todavía. Era serenidad, una paz que solo llega cuando sobrevives a lo peor y eliges conscientemente no arrastrar el dolor. Marisol, incluso sin estar físicamente presente, había ganado, porque su amor, silencioso, doloroso, pero resiliente, ahora se multiplicaba como las semillas en el jardín. Los días siguientes transcurrieron en reclusión. Sofía no mencionó a nadie la visita de Armando. Ya no era un tema para otros, simplemente era algo que necesitaba ser asimilado con el alma. Regresó al trabajo con más calma, empezó a cocinar con su hija, enseñándole las recetas que Marisol le había enseñado alguna vez: el tamal de pollo con mole, las rajas con queso y el dulce con un toque de canela. Había una serena dignidad en estos gestos, una especie de transmisión de poder que no gritaba sino que dejaba huella. Clara, atenta, aprendió no solo las recetas, sino también las miradas, los silencios, las pausas que decían más que las palabras. Y en medio de todo esto, surgió una nueva forma de comunicación entre ellas, una de confianza, transparencia y sobre todo respeto. Un sábado por la tarde, mientras Clara ayudaba a empacar tamales para el mercado dominical, dijo algo que detuvo el tiempo. «Mamá, cuando sea grande, quiero tener una hija, y quiero que lo sepa todo desde pequeña, para que nunca sienta que tiene que callarse para sobrevivir». Sofía miró a su hija con lágrimas en los ojos y sonrió. No dijo nada, simplemente la abrazó. Fue como si, en ese instante, 3 generaciones se hubieran tocado: Marisol, ella misma y Clara, la abuela que sufrió en silencio, la madre que rompió el silencio y la nieta que nació con el derecho a hablar. La verdadera justicia, tal vez,
No estaba en los tribunales, estaba allí, en ese hogar valientemente reconstruido, en ese abrazo que decía, ahora estamos a salvo, porque más que castigar el pasado, habían logrado algo excepcional, reescribir el futuro. En el mercado dominical, doña Mari de los tamales ya no era solo una vendedora de comida, era un símbolo. Muchas mujeres del barrio, que antes solo le compraban tamales, ahora se detenían a charlar, a preguntarle sobre las hierbas que cultivaba, sobre los tés que curaban más que dolores físicos. Algunas se acercaban simplemente a sentarse a su lado, incluso en silencio, como si supieran intuitivamente que allí había un espacio seguro. El carrito de madera, ahora pintado de rojo con detalles florales, era también un altar de resistencia. Clara atendía las ventas con un pañuelo atado a la cabeza, como Marisol, y Sofía, con un delantal estampado de girasoles, preparaba todo con pulso firme. No necesitaban decir ni una palabra. Lo que habían construido juntas se evidenciaba en su cuidado, su acogida, su presencia. Fue entonces, una de esas mañanas, que una mujer llamada Teresa se acercó. Tenía los ojos hundidos, la piel llena de moretones recientes y sujetaba con fuerza el brazo de un niño. No dijo nada de inmediato. Simplemente señaló un tamal y puso una moneda encima del carrito. Pero antes de irse se detuvo. Miró a Sofía, luego a Clara y luego al retrato de Marisol que colgaba en una esquina como un relicario. ¿Eres su hija?, preguntó. Sofía asintió, sorprendida. Teresa dudó y luego dijo, escuché tu historia, me lo contaron y yo necesito ayuda. Sofía no hizo preguntas, simplemente extendió la mano. Fue en ese gesto simple y silencioso que todo se confirmó. El dolor que una vez destruyó a su familia ahora era un puente para otras mujeres. Y Marisol, incluso ausente, vivía en cada mujer que decidía hablar. Con el tiempo, lo que antes era solo un carrito de tamales se convirtió en un lugar de encuentro. Sofía organizaba pequeñas reuniones semanales en su patio trasero, donde las mujeres del barrio se reunían para compartir historias, aprender sobre el autocuidado y, lo más importante, para escucharse mutuamente. El grupo se llamó Voces del Maíz, un homenaje al alimento básico que había sustentado a tantas generaciones y que, ahora, también simbolizaba el sustento emocional. No había juicios, diagnósticos ni obligaciones. Solo escucha, cariño y, ocasionalmente, lágrimas que llegaban como tormentas de verano, rápidas, necesarias, liberadoras. Clara participó desde pequeña, no como alguien que escuchaba, sino como alguien que aprendió el valor de lo que se decía y aún más, de lo que se recibía. La fama del grupo creció lentamente, como todo lo que se hace con raíces profundas. Pronto, otras ciudades comenzaron a invitar a Sofía a hablar sobre el proyecto. Algunas escuelas adoptaron fragmentos de la historia de Marisol como lectura obligatoria para estudiantes de preparatoria, especialmente niñas. Era una forma de enseñar que el silencio se puede enseñar, pero también se puede desaprender. Un día, en una de estas reuniones, Sofía trajo un par de chanclas viejas que Marisol usaba cuando hacía tamales y las colocó en el centro del círculo. Caminó tanto, y ahora somos nosotras las que seguimos caminando en su lugar. Las mujeres se miraron, algunas conmovidas, porque comprendieron que lo que Marisol dejó atrás no era solo una historia, era un viaje, y en ese viaje, cada paso de otras mujeres también era suyo. Fue en el 10º cumpleaños de Clara cuando ocurrió algo inesperado. Mientras ponía la mesa en el patio, con flores que ella misma había recogido y banderitas hechas a mano, Sofía encontró una vieja caja de madera en el fondo del armario de Marisol. Dentro había cuadernos desgastados, escritos con la letra firme de su madre, que mezclaban recetas, desvaríos, oraciones y recuerdos fragmentados de la infancia. En una de las páginas, entre una receta de tamales dulces y otra de jabón casero, había un pasaje que decía: «Quizás nunca pueda decirlo todo en voz alta, pero si mi hija alguna vez encuentra este cuaderno, quiero que sepa que lo intenté. Intenté ser más de lo que me enseñaron. Intenté salvar lo que pude, y aun cuando todo parecía silencioso, dentro de mí hubo un grito. Sofía,
Cerró los ojos y sintió el peso y la ligereza de ese momento a la vez. Fue como si Marisol le hablara directamente. Esa noche, después de la fiesta, Clara durmió con un trozo de pastel junto a su cama, con los dedos manchados de glaseado azul. Sofía regresó al patio trasero, donde las velas aún titilaban en las mesas y el aroma a canela flotaba en el aire. Se sentó en la mecedora que había heredado de su madre y volvió a hojear su cuaderno. Se dio cuenta de que, a pesar de todo, Marisol había vivido con valentía, no de forma perfecta, no sin miedo, pero con valentía. Y allí, en ese suave balanceo, se permitió llorar, no como alguien que sufre, sino como alguien agradecida, porque por fin comprendió que la historia de su madre no era una tragedia, era un viaje, y que ella, Sofía, era ahora el puente entre el pasado y el futuro. La semana siguiente, Sofía decidió registrar oficialmente el grupo Voces del Maíz como organización comunitaria, no por vanidad, sino porque sabía que había más mujeres necesitadas de apoyo de las que podían contactar informalmente. El primer apoyo provino de una escuela técnica que les proporcionó un espacio para reuniones mensuales. El segundo, de una enfermera que ofrecía servicios gratuitos a víctimas de violencia. El tercero, de una editorial independiente que se interesó en los cuadernos de Marisol y propuso convertirlos en un libro. Sofía dudó, pero finalmente aceptó, con una condición: que la portada no mostrara el rostro de su madre, sino un dibujo de dos manos sosteniendo un tamal envuelto en hojas. Porque dice, mi madre no quería ser una mártir, quería ser un puente. El libro se publicó un año después, titulado La voz que hierve lentamente. La tirada inicial fue pequeña, pero se agotó rápidamente. Las universidades comenzaron a estudiar el impacto de las historias que allí se contaban, no como literatura, sino como un documento histórico y emotivo de una mujer común con una valentía extraordinaria. Clara, que ahora tenía 11 años, también empezó a escribir. Obras de teatro cortas, cuentos inventados, relatos de niñas que derrotaron monstruos con la sabiduría heredada de sus abuelas. Un día, al entregar uno de sus ensayos a la escuela, escribió en la nota a pie de página: basado en historias reales, las de mi familia. El profesor, emocionado, llamó a Sofía esa tarde y le dijo: tu hija tiene una luz que viene de muy lejos. Sofía le dio las gracias y al colgar miró al cielo en silencio, porque él sabía exactamente de dónde provenía esa luz. Ese año, el Día de Muertos, Sofía y Clara armaron un altar en su patio. Era sencillo, pero lleno de significado: flores de cempasúchil, velas encendidas, pan de muerto, las viejas sandalias de Marisol, una olla de barro con tamales y en el centro, una foto suya sonriendo, con el cabello recogido en un moño bajo y el delantal manchado de masa de maíz. Clara había hecho un marco con semillas y había escrito, en letra pequeña: gracias por todo, abuela. Esa noche se sentaron allí en silencio durante largos minutos, no para llorar, sino para celebrar, porque la muerte en ese lugar no era ausencia, era presencia en otra forma, era continuación, era el recuerdo latiendo en el presente, era la certeza de que Marisol no solo se había ido, se había convertido en semilla y brotaba día tras día en cada mujer que se atrevía a romper el ciclo del silencio. A la mañana siguiente, Clara salió a vender tamales con su madre. Era sábado y la plaza estaba llena. Llevaba el mismo delantal que Marisol, pero con un bordado artesanal que ella misma había hecho. Al pasar junto a una mujer mayor que elogió su sonrisa, Clara respondió con un brillo en los ojos: aprendí de mi abuela. La mujer le devolvió la sonrisa y dijo: entonces te enseñó bien. Y en ese instante, sin que nadie más que Sofía lo notara, la historia se cerró como un círculo perfecto. Un ciclo de dolor que había comenzado en silencio, ahora terminaba con una voz. Y esa, la voz transmitida de generación en generación, ya no contenía vergüenza, miedo ni sumisión. Contenía fuerza, raíces y amor. Era el sonido de un linaje que finalmente se había liberado. Años después, Clara le escribió una carta a la hija que aún no había tenido. La guardó en una caja, junto con un retazo del delantal de su abuela
y un ejemplar del libro de su madre. La carta comenzaba: «Quiero que conozcas nuestra historia, no para que cargues con su peso, sino para que reconozcas la fuerza que reside en nuestras raíces. Vienes de mujeres que sobrevivieron a lo impensable, y por eso tienes derecho a vivir lo inimaginable, en paz, en libertad, en alegría». Al releer sus propias palabras, Clara comprendió que el futuro no era un lugar lejano. Era lo que estaba forjando ahora, con cada decisión, cada gesto y cada palabra que se negaba a repetir la violencia del pasado. Sabía que la sanación no era rápida ni lineal, pero era real. Y fue una tarde cualquiera, mientras Clara preparaba los tamales escuchando música en la radio y la luz del sol que entraba a raudales por la ventana de la cocina, que lo sintió. No era un pensamiento, ni un recuerdo, era una presencia, como si Marisol estuviera allí, sonriendo detrás de ella, revolviendo la olla, ajustando la sal. Clara no se giró, simplemente cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran en silencio, porque allí, en ese instante, todo cobró sentido. El amor, el trauma, la valentía, el dolor, la resiliencia, todo se hilvanó, como el bordado de su abuela, en una sola historia, su historia. Una historia que comenzó mucho antes que ella, pero que ahora por fin estaba en buenas manos.